Capítulo 10. Tornil dejó que el silencio se prolongara unos instantes, observándolo sin que pareciera que lo estaba observando. Luego suspiró, suave y casi con cariño, y se acercó un poco más al banco. Déjame decirlo más simple, murmuró. Para que hasta esa parte de ti que aún tiene 15 años me escuche. Naruto apretó la mandíbula. No levantó la vista. Tu poder nació en el vacío, dijo. Proviene de la soledad. No de la soledad de una canción. De esa soledad donde todas las puertas de los adultos se cierran. Donde la persona que se suponía que debía quedarse, no lo hace. Donde solo estás tú y las cosas feas que tienes en la cabeza. Mantuvo la mirada fija en el suelo, pero sus palabras lo atravesaron con fuerza. Te adentraste en ese vacío, continuó Tornillo con voz casi suave, y una parte terca y furiosa de ti dijo, bien. Si nadie más se queda, crearé a alguien que tenga que quedarse. De ahí surgieron tus clones. No de chakra. No de entrenamiento. De necesidad. La palabra golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Necesidad. Mientras eso fue lo más auténtico en ti, dijo, tu poder respondió. Se dividió, se multiplicó y envolvió a ese chico para que no desapareciera. Ella dejó eso ahí y luego inclinó la cabeza. Y entonces, dijo en voz baja, dejaste de estar solo. Los dedos de Naruto se clavaron en el borde del banco. Tienes una compañera de cuarto que quemaría esta escuela si alguien te hiciera suficiente daño, dijo. Una chica que se mete en tu cama solo para oírte respirar. Una Adams que duerme en una silla de hospital y finge que no le importa si despiertas. Su boca se curvó, sin crueldad. Construiste vínculos. Los dejaste entrar. Te dejaste depender. Él tragó saliva y el vendaje tiró. Poderes como el tuyo no son morales, dijo Tornil. No son románticos. Son brutalmente prácticos. Se adaptan a la verdad. Se tocó la sien de nuevo. Y ahora mismo, lo más auténtico en ti no es estoy sola. Están aquí. Una hoja detrás de ella tembló cuando se encendió la calefacción. Naruto apenas la oyó. Entonces, dijo con suavidad y precisión, tu poder se ajustó. Ya no necesita llenar toda la habitación. Hay otras personas dentro. No necesita ser tu único testigo, tu único apoyo, tu único consuelo. Enid y Wednesday aceptaron ese trabajo sin siquiera preguntar. Sus ojos permanecieron fijos en su rostro, sin parpadear. Si quieres recuperar el antiguo poder, dijo, si quieres la seguridad de ese chico, el ejército de ese chico, el ruido de ese chico en tu cabeza, entonces tienes que darle aquello para lo que fue creado. Él sabía la respuesta antes de que ella la dijera. Aún así, se sintió como un puñetazo. Destruyes todo lo que demuestra que no estás solo, murmuró Tornil. Cortas los lazos. Dejas de permitir que se acerquen. Le enseñas a tu sistema nervioso, a propósito, que no queda nadie en quien apoyarte excepto tú. Su respiración era corta y superficial. Rompe con esa chica que se aferra a ti como un salvavidas, dijo, casi con tono clínico. Deja de contestar llamadas. Deja de responder a los golpes. Deja que Wednesday te mire fijamente en la espalda en lugar de estar a tu lado. Deja que Ken busque a otro idiota con quien compartir habitación. Desangra hasta el último hilo que le diga a tu cuerpo que está a salvo. Ella no levantó la voz. No tenía por qué hacerlo. Hazlo el tiempo suficiente, dijo Tornil, y la vieja verdad volverá. Estarás solo de nuevo. No solo en una habitación. Aquí dentro. Se tocó el pecho. Y entonces tu poder recordará para qué fue creado. Volverá para proteger lo único en lo que siempre ha confiado. Se quedó mirando la tierra hasta que se volvió borrosa. Ese es el precio, dijo. No en metáforas. No en discursos bonitos. ¿Quieres que los clones vuelvan a ser como eran? Se encogió de hombros levemente. Quema las partes de tu vida que los hicieron innecesarios. La voz de Naruto salió ronca. ¿Y si no lo hago? Tornil lo observó durante un largo momento, con algo parecido a lástima en sus ojos y algo mucho más frío debajo. Entonces vives así, dijo simplemente. Más pequeño. Más tranquilo. Con gente que te ablanda, te asusta y te alegra. Con un poder que ya no sabe qué quiere ser porque no lo eliges. Ella dio un paso lentamente hacia atrás, dándole su espacio, y de alguna manera eso hizo que las palabras fueran peores. No te digo qué hacer, añadió. Le debes todo a ese chico solitario. No les debes nada a esas chicas. Oh, curvó la boca, quizás creas lo contrario. Solo tú puedes decidir a qué verdad quieres que sirva tu poder. Finalmente él la miró. Ya no había profesor en su rostro. No había un adulto confiable, ni una inofensiva nerd de las plantas. Solo alguien muy seguro de su figura y del cuchillo que acababa de ponerle en las manos.
Si alguna vez decides, dijo Tornil, suave como la tierra de una maceta, que prefieres ser irrompible a ser adorada, ven a buscarme. No te pediré que te disculpes por elegirte primero. El invernadero zumbaba a su alrededor, cálido, verde y vivo. Naruto estaba parado en el medio, con las manos sucias, la garganta vendada, el corazón palpitando con fuerza y se esforzaba mucho por no entender lo fácil que acababa de sonar. La puerta del invernadero se cerró de golpe tras él y el calor se desplomó. Aquí afuera, el aire mordía. Naruto metió las manos en los bolsillos de su sudadera y empezó a caminar, más en piloto automático que nada. La grava crujía bajo sus zapatillas. El vendaje de su garganta tiraba con cada trago, un recordatorio apretado y punzante de dónde vivía toda esta conversación. Destruyes todo lo que demuestra que no estás solo. La voz de Tornillo se le quedó pegada al cráneo como savia. Por mucho que la girara, la forma de lo que había dicho no cambiaba. Romper con Enid. Congelar el miércoles. Alejar a Kent. Matar de hambre la parte de sí mismo que había empezado a creer que estaban aquí hasta que la vieja verdad volviera. Tú no estás. Fácil. Limpio. Eficiente. Como un cirujano hablaba de amputar una extremidad. Entró en el camino principal hacia los dormitorios. Las linternas ya estaban encendidas, proyectando charcos anaranjados sobre la piedra. Nevermore parecía suave desde fuera. Acogedor, incluso. Tenía dientes. Él también. Eso solía parecer suficiente. Uf, Naruto. Oye. Levantó la vista a tiempo para evitar chocar con un grupo de estudiantes de primer año que se tambaleaban bajo el peso de sus mochilas. Uno de ellos, un niño con branquias que le revoloteaban levemente en el cuello, casi dejó caer sus libros al ver bien a Naruto. «Guau», dijo el niño. Bueno, tú eres tú. La última vez que lo revisé, dijo Naruto. ¿Es cierto que le diste un puñetazo en la cara?, preguntó otro con los ojos muy abiertos. ¿De golpe?, parpadeó. Estoy bastante seguro de que me estaba desangrando en ese momento, dijo. Mis dramáticos golpes a cámara lenta estaban en pausa. Se rieron, demasiado fuerte, demasiado ansiosos. Alguien le dio una palmada en el hombro, demasiado cerca de los puntos. Se estremeció sin poder contenerse, apretando los dientes. Lo siento, dijo el chico inmediatamente. Lo siento, amigo. Está bien, mintió Naruto. Solo no le abraces el cuello. En el hospital no lo ven con buenos ojos. Le acribillaron a preguntas más. ¿Qué aspecto tenía? ¿Vio sus ojos? ¿Estaba asustado? Y él respondió sin pensarlo mucho. La misma historia que ya le había contado a media escuela, remezclada. Mientras se alejaban, todavía hablando de él como si no estuviera allí, se dio cuenta de a qué le recordaba el sonido. Clones. Cuando la sala se ponía demasiado ruidosa con ellos. Cuando se superponían. Docenas de Narutos, todos con perspectivas ligeramente diferentes sobre los mismos hechos, discutiendo sobre quién había asestado qué golpe, quién había sufrido la peor caída. Todo ese ruido. Todo ese movimiento. Nunca hubo silencio real. El pasillo frente a él estaba lleno de chicos, cambiando de clase, yendo a clubes, llegando tarde a cenar. Las conversaciones lo rodeaban mientras caminaba, arrastrándolo hacia la órbita. Hola, héroe. Un vampiro de su clase de botánica le hizo un gesto con los dedos. Si alguna vez quieres monetizar esa historia, conozco a alguien. Señor Uzumaki. Un padre normal que llegó temprano, con la mirada perdida en su garganta. Mi hijo dice que salvó a unos niños de un animal salvaje. Amigo, lo llamó un hombre lobo al que apenas conocía. Cuando ves sangre ahora, ¿te enojas? ¿De buena manera? No como si dijera tenemos que cambiarte de escuela. La mayoría tenían buenas intenciones. Incluso los que no las tenían eran más curiosos que crueles. Respondió, se desvió, se dejó arrastrar, centro de una pequeña tormenta en movimiento. Desde afuera parecía lo opuesto a estar solo. Dentro de su cabeza, solo estaba él. Antes, sus clones habrían estado por todas partes. Uno apoyado en la pared junto al vampiro, articulando sus palabras. Otro encaramado en la barandilla, haciéndole muecas al padre normal. Un tercero caminando de espaldas frente a él, imitando terriblemente a un presentador de un programa de entrevistas, metiéndole un micrófono invisible en la cara. Ellos llenaban el espacio. Comentaban. Lo criticaban por sus tonterías cuando empezaba a ser demasiado grandilocuente o demasiado pequeño. Tiene miedo, ¿sabes? Habría dicho uno de ellos ahora, viendo cómo se le encogían los hombros cada vez que alguien le miraba fijamente la venda. Piensa en cuántas maneras podría haber salido mal esto. ¿Cuántos de ustedes podrían haber muerto?
No lo hicimos, otro habría respondido. Estamos aquí. Cállate y déjalo disfrutar 5 segundos. No estaban aquí. No había segunda voz. No había coro. Solo estudiantes, personal y padres, hablando a su alrededor, llenando el aire pero no el espacio. Hace mucho tiempo que no eres ese chico. Tornig lo había dicho como un cumplido. No lo había sentido como tal. El chico al que se refería, el de antes de Enid, Wednesday, Kent y Nevermore, habría recorrido este pasillo de otra manera. Con la frente en alto. Con la mirada alerta. Cada persona, una amenaza o un obstáculo potencial. Sus clones se habrían desplegado, haciendo reconocimiento, catalogando salidas, asegurándose de que nadie lo atacara por la espalda. Ese chico no necesitaba a nadie. Se tenía a sí mismo, y eso le había bastado porque tenía que ser así. Ahora, oye, Naruto. Bianca salió de un pasillo lateral y se puso a su lado, como si lo hubiera planeado. Parece que te acabas de tragar un puercoespín. Parpadeó. ¿Es otro insulto nuevo o una revisión de bienestar? Ambas, dijo secamente. Dicen que Tornig te contrató para el invernadero. La palabra viaja rápido, dijo. La gente habla, dijo. Sobre todo cuando el héroe del Qua desaparece durante una tarde. Hizo una mueca. Por favor, no me llames así. Entonces deja de hacer cosas heroicas en lugares muy visibles. Su mirada se dirigió a su garganta y luego a otro lado. ¿Estás bien? Casi dijo que sí. Era la mentira más simple que conocía. Encajaba en cualquier sitio. En cambio lo que salió fue, estamos trabajando en ello. Bianca torció la boca. Eso es todo lo que hacemos, dijo. Intenten no romper nada importante en el proceso. Ella se fue hacia la biblioteca, dejándolo allí. Intenta no romper nada importante. Pensó en la mano de Enid, apretada en su bata de hospital. Los dedos de Wednesday, entrelazados con los suyos. Kent, paseándose fuera de la puerta porque las enfermeras no lo dejaban entrar fuera del horario de atención. Importante. También pensó en sí mismo, más pequeño, más joven y más furioso, de pie en el baño de un desconocido, mirándose en un espejo que no reconocía, con clones apinándose tras su reflejo como fantasmas, todos pensando lo mismo. Ya estamos. No viene nadie más. Importante de una manera diferente. ¿A quién amas más? Odiaba que Tornig lo hubiera expresado así. Como si se tratara de amor romántico, cuando no era así. Se trataba de obligación. Deuda. A quien sentía que le debía. Le debía todo a esa vieja versión de sí mismo. El niño que no se detenía. Que seguía levantándose. Que aprendió a partirse en pedazos en lugar de desmoronarse. No les debía nada a Enid ni a Wednesday. Técnicamente. Habían elegido estar allí. Podían elegir parar. Sus pies lo llevaron escaleras arriba sin preguntarle a su cerebro. Segundo piso. Tercero. El olor del pasillo del dormitorio lo golpeó. Detergente, madera vieja, caos adolescente. Él disminuyó la velocidad. Sería tan fácil. Eso era lo que lo desconcertaba. La simplicidad de la línea que Tornilla había trazado. Si quería recuperar los clones, toda la fuerza, la respuesta instantánea, la seguridad de esa multitud interna, todo lo que tenía que hacer era empezar a decir no. No a las noches de cine. No a las sillas de hospital. No a ser visto. Retírate. Ciérrate. Deja que los demás asuman que estaba pasando por algo y espera a que se cansen de presionar. El poder volvería para proteger lo único que quedaba. A él. Se detuvo en medio del pasillo, mirando a la nada. Intentó imaginárselo con sinceridad. No la versión dramática que tenía en la cabeza, donde pisoteaba el pasillo diciendo salgan como un antihéroe atrevido. La versión real. Enid, apareciendo con bocadillos y películas terribles, y recibiendo tantas palabras de no que empezó a creer que lo decía en serio. El miércoles, observándolo desde el otro lado de las aulas y las salas comunes, leyendo la inclinación de sus hombros, decidiendo que ya había terminado de interactuar y archivándolo con el resto del mundo que había dejado ir. Kent, al despertarse una mañana, encuentra la habitación en silencio y a Naruto ya desaparecido, sin ninguna nota, sin ninguna explicación, solo una cama limpia y vacía. Cada persona que dejó entrar, gentilmente se convirtió en un extraño. Solo para poder pararse frente a un espejo un día, extender la mano y sentir la antigua oleada de presencia inundando la habitación mientras otros él salían de las paredes. Se le revolvió el estómago. ¿Valió la pena recuperarlos? No lo sabía. Eso era lo peor. No podía decir que no con claridad. Porque una parte de él, la que aún despertaba esperando otras voces en su cabeza, gritaba que sí.
Cualquier cosa para dejar de sentir que le habían amputado algo. Pero la idea de ver la cara de Enid cuando él le dijo que se fuera, de ver cómo se apagaban los ojos de Wednesday, su garganta se cerró. Alguien pasó a empujones junto a él, murmurando una disculpa. Se dio cuenta de que llevaba allí tanto tiempo que estaba estorbando. Se obligó a moverse de nuevo. Un pie. Luego el otro. Su puerta estaba al final del pasillo. La pintura estaba desconchada porque él y Kent la habían cerrado de golpe una tarde. Tenía una pegatina estúpida que Enid le había puesto en broma. Un pequeño zorro de dibujos animados con una sonrisa ridícula. Se detuvo justo antes de tocar el mango. Dentro, podría haber ruido. Kent al teléfono. Enid en la cama, esperando. O podría estar vacío. En cualquier caso, pasar sería una decisión. Podría darse la vuelta. Salir. Encontrar un rincón olvidado del jardín y sentarse hasta que saliera el sol. Que todos pensaran que se había perdido, distraído o que estaba héroe en alguna parte. Podría comenzar el proceso de cortar las cosas ahora mismo. Sus dedos se cernían sobre el pomo. Cuando era más joven, pequeño, magullado, furioso, sus clones discutían con él. No solo en voz alta. En su cabeza. Cuando estaba a punto de hacer algo verdaderamente estúpido, al menos uno de ellos lo habría apartado del abismo. No, habría dicho Naruto ahora, sin rodeos. No puedes tirar lo que nunca tuvimos solo por miedo. No sobrevivimos a todo eso solo para que pudieras regresar a la misma jaula. No había otra voz que lo dijera excepto la suya. Quizás eso era crecer. Ser tu propio clon. Tu propio coro. Tu propia persona diciéndote que dejaras de hacerlo. Exhaló lentamente, estremeciéndose al salir. La habitación estaba vacía. Eso no debería haber sido una sorpresa, Kent tenía práctica, Enid sabía quién era y quién sabía qué plan tenía, pero Naruto aún así se encontró deteniéndose justo en el umbral, como si hubiera entrado en el lugar equivocado. 2 camas. 2 escritorios. El mismo desorden de siempre. La montaña de ropa sucia de Kent pegada a una pared, con el póster despegando en la esquina donde la cinta siempre se perdía. Su lado, más ordenado en comparación, pero aún vivido. Sudadera con capucha en la silla. Cuchillo en la mesita de noche. El libro que Wednesday le había dado, con el lomo ya arrugado. No había clones en el suelo discutiendo por un lugar en la cama. No había un segundo para él, despatarrado en el colchón, saludando al entrar. No había nadie en el techo haciendo muecas sin motivo. Solo él. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, dejando que el silencio se instalara. Podrías haberte dado la vuelta. Eso fue lo primero que pensó. Podría haber pasado de largo, directamente al bosque. Iniciar el proceso. El camino de Tornil. No lo había hecho. Eso contaba para algo, aunque aún no sabía qué. Naruto se apartó de la puerta y se dirigió a su cama. Sentarse era más difícil de lo que debería. Cada ángulo tiraba de algo. Se recostó con cuidado, con la espalda contra la pared, las piernas estiradas, y sus dedos encontraron automáticamente el borde del vendaje en su garganta y luego se apartaron. Durante mucho tiempo él simplemente, se sentó. La habitación zumbaba con sus ruidos de fondo habituales. El tenue traqueteo de las tuberías, la música lejana al otro lado de la pared, el viento azotando la ventana. El tipo de sonidos que solo percibías cuando te esforzabas demasiado por no escuchar tus propios pensamientos. Extendió la mano, más por costumbre que por intención. Tal como siempre lo había hecho. En su cabeza, eso siempre se había sentido como tirar una piedra a un charco. La onda se extendía, golpeaba sus bordes, rebotaba, llevándose consigo otras versiones. En menos de un segundo, estaban allí, murmurando, maldiciendo, sonriendo, llenando el espacio. Esta vez, la onda expansiva se extendió y continuó. No hubo respuesta de chapoteo. No hubo multitud que emergiera del vacío. Lo sintió hasta el fondo. La ausencia. Había estado intentando no darse cuenta de la frecuencia con la que aún lo hacía. Estirarse así sin querer. Pequeños estremecimientos mentales cada vez que lo acorralaban, se cansaba o asustaba. Esta noche, quizá porque Tornillo le había quitado la mentira, era imposible ignorarlo. No había nada al otro lado de esa emoción. Nada, y luego, muy débilmente, algo más. Ni voces. Ni él. Más bien, presión. Una sensación de que no estaba solo en el edificio, entre las paredes. Finos hilos de conciencia rozaban los límites de su atención donde nunca antes la habían tocado. Kent, más abajo, el pesado y lento golpeteo de su movimiento, el recuerdo de su risa como calor residual.
Enid, un destello brillante e inquieto más lejos, moviéndose, retrocediendo, moviéndose de nuevo. Wednesday, nítida e inmóvil, donde quiera que estuviera, como un clavo clavado en la madera. No podía oírlos. No podía leer los pensamientos ni nada útil por el estilo. Ni siquiera estaba claro si sentía algo nuevo o simplemente notaba lo que siempre había estado presente en los límites de su atención. Pero el silencio en su cabeza no estaba vacío. Era más ancho. Lo suficientemente profundo como para que otras cosas pudieran moverse allí si él lo permitía. Él se apartó y su corazón se aceleró. Quizás solo eran los nervios. Quizás lo imaginaba porque la alternativa, la idea de que lo único que quedaba en la oscuridad era él, era peor. Aún. Hubo un momento en el pasillo, un instante en la puerta, en el que intentó imaginarse diciéndole a Enid que se fuera. Mirar a Kent y decirle ya está. Mirar a Wednesday a los ojos y cerrar la puerta que ella había forzado. Se le revolvió el estómago solo al recordarlo. Podía ver al chico de antes. Baño de hotel, sudadera demasiado grande, clones apiñados en el espejo. Si alguien le hubiera dado esa opción, Naruto, sinceramente, no sabía cuál habría sido la respuesta. Quizás ese era el punto. Ese niño lo trajo hasta aquí. Arañando, pateando y partiéndose en pedazos solo para sobrevivir. Naruto no sabía si alguna vez podría pagar eso. O si intentar volver a ser él mismo era solo otra forma de negarse a que nada cambiara. Si lo derribo todo, pensó, mirándose las manos, ¿para qué lo hizo? ¿Solo para que pudiera caminar en círculo? La antigua forma de usar su poder, arrancarlo del vacío, lanzar cuerpos al problema hasta que algo cediera, no encajaba en esta habitación. En esta vida. Era como intentar meterse a la fuerza en ropa que le quedaba pequeña. Podía hacerlo, si se forzaba, pero las costuras se romperían. Quizás eso era lo que a Tornig no le importaba. Costuras. Lo que se rompió. Se pasó una mano por la cara. Los extrañaba. Dios, los extrañaba. Las discusiones, las apuestas tontas, como un clon se tiraba de un tejado solo para ver si el aterrizaje le dolía más esta vez. La compañía. El ruido. Pero por primera vez se permitió pensar, se han ido. No estoy perdido en algún lugar. No llego tarde. No estoy esperando. Desaparecido. El pensamiento le atravesó el pecho y luego, se asentó. No limpiamente. No con aceptación. Más bien como poner una venda sobre una herida que finalmente reconoces que está ahí. Respiró. Inhaló. Exhaló. El aire le rozó la garganta y volvió a salir un poco más firme. Si eso era cierto, si los clones que había conocido no regresaban, no de la misma manera, entonces, cualquiera que fuese su poder ahora, tenía que ser otra cosa. Siempre había sido él más. Él multiplicado. Él en sonido envolvente. Tal vez ahora tendría que ser él, él y la forma en que la mano de Enid encajaba en la suya, sujetándolo mientras sus pensamientos daban vueltas. Él y la forma en que Ken llenaba un espacio sin pedir nada imposible. Él y la mirada de Wednesday, cortando sus bromas y golpeando la herida subyacente. La conciencia en los bordes de su mente se agitó, como el aire justo antes de una tormenta. No tenía palabras para describirlo. Aún no quería. Nombrar las cosas las hacía reales. Por ahora, le bastaba con notar que, cuando se quedaba completamente quieto por dentro, podía sentir algo más que su propio miedo resonando. Dejó que su cabeza se inclinara hacia atrás contra la pared y cerró los ojos. De acuerdo, murmuró a la habitación vacía. Bien. Lo intentaremos a tu manera. No estaba seguro de a quién se refería. A sí mismo. Al universo. A la extraña y cambiante parte de su poder que lo escuchaba. Ya no era aquel chico del motel. No podía ignorar lo que se sentía tener gente. Que lo abrazaran. Que lo quisieran. Quizás su poder también tendría que aprender eso. No sabía cómo sería eso. Si significaba percibir esos hilos con más claridad. Si significaba aprovechar la fuerza que había en ellos en lugar de solo la suya. Si significaba algo completamente nuevo, algo que no se tratara de multiplicarse para llenar un vacío, sino de dejar entrar el espacio que lo rodeaba. Fue aterrador. También era la única dirección que no daba la sensación de caminar hacia atrás hacia una jaula y cerrar la puerta desde adentro. Naruto se quedó sentado allí un rato más, escuchando la respiración del edificio a su alrededor, las impresiones tenues, casi imaginarias, de la gente que no había dejado escapar. Por primera vez desde que se despertó en el hospital, la idea de alcanzar su poder no se sentía exactamente como alcanzar una tumba. Había algo más allí ahora. Pequeño. Sin forma. Esperando. No lo tocó. Todavía no. Pero tampoco huyó de ello.
Enid no lloró en la mansión. Sus manos temblaron cuando la caja de música se abrió con un crujido, cuando la primera foto apareció revoloteando, cuando comprendió lo que estaba viendo. El estómago se le desplomó. Pero no lloró. Había habido demasiadas cosas más. Tyler sangrando, Elide, la carrera de vuelta a la camioneta. El miércoles dando órdenes. Sirenas a lo lejos. Las lágrimas podían esperar. Para cuando subió las escaleras hacia Opelia Hall, sentía las piernas como madera. La cabeza le zumbaba. A cada parpadeo, veía papel satinado. La cama de hospital de Naruto. Sábanas blancas. Tubos. La mano de Wednesday en su pecho. La boca de Wednesday en la suya. Su lámpara proyectaba una luz rosa sobre la habitación al encenderla. Todo parecía absurdamente normal. El tablero de visión. La ridícula alfombra arcoíris. La Polaroid de los tres en la copa Poe, congelados en medio de la risa. Enid fue directa a su cama, sacó la maleta de debajo y la arrojó sobre el colchón. La cremallera chirrió al abrirla. Metió ropa sin verla bien. Un suéter con calabacitas. La sudadera con capucha de Nevermore que Naruto siempre olvidaba devolver. Calcetines con caritas de lobo. Todo se confundía. Detrás de sus ojos, las fotos no estaban borrosas. El primero había sido casi suave. Naruto dormido, pálido, con el vendaje visible en el cuello. Wednesday se inclinó sobre él, con los labios apretados contra su frente, y el cabello cayendo como una cortina a su alrededor. Parecía cuidadoso. Suave. Enid podría haberlo tragado. Apenas. Hospital. Trauma. Extraño afecto Adams. El siguiente había sido más abajo. Wednesday en el borde de la cama, con la mano en su pecho, la boca en la suya. Sin público. Sin bromas. Sin hago esto para fastidiar a mis padres. Solo, besándolo. Como si lo sintiera. Como si lo hubiera estado esperando. Enid metió un puñado de camisetas en la maleta con tanta fuerza que una manga sobresalió a un lado. Ella no escuchó entrar al miércoles. La puerta se cerró con un clic, limpio y suave, y solo entonces los hombros de Enid se tensaron. ¿Qué estás haciendo?, preguntó miércoles. Su voz, fría y monótona, era la misma de siempre. Hizo que algo caliente se encendiera en el pecho de Enid. Empacando, dijo Enid. No levantó la vista. Un latido. ¿A dónde vas? Fuera, dijo Enid. Agarró su neceser y lo metió encima de la ropa. A Yokos, probablemente. A cualquier sitio que no sea aquí. Wednesday entró unos pasos en la habitación. Enid sentía su mirada como un peso entre los omóplatos. Estás exagerando, dijo Wednesday. Obtuvimos información importante esta noche. Las puertas, casi morimos, espetó Enid. Ella giró tan rápido que su maleta se tambaleó sobre la cama. Casi morimos, repitió, más alto. A Tyler lo destrozaron. Esa cosa podría habernos destrozado. Y le mentí a Naruto para poder estar allí. La expresión de Wednesday apenas cambió. Solo sus ojos se tensaron levemente. Habría insistido en venir, dijo. Su estado actual lo hace vulnerable. Mantenerlo alejado era lo lógico. Lo sé, dijo Enid. Su risa salió débil y entrecortada. Eso es lo que lo empeora. Las palabras comenzaron a fluir más rápido de lo que ella podía organizarlas. Le dije que íbamos a tener una noche de chicas, dijo. ¿Te acuerdas? Me lo pediste. Dijiste que sería más fácil si él pensaba que hacíamos algo normal. Solo nosotras. Bocadillos, mala televisión y quejarnos de ti. Se le hizo un nudo en la garganta. Se obligó a aguantar. Miré a mi novio, que casi se muere en el césped de esta escuela, y le mentí en la cara para poder subirme a una camioneta contigo y salir a cazar monstruos. A Wednesday le temblaba la mandíbula. Necesitaba a alguien de confianza, dijo en voz baja. Sabía que Ide podría estar allí. Sabía que podría necesitar, un cebo. Interrumpió Enid. ¿Un testigo? ¿Alguien a quien abrir en lugar de ti? El miércoles no respondió. A Enid le temblaban las manos. Las presionó contra el colchón para estabilizarlas. Casi podría vivir con eso, dijo. Las mentiras. El peligro. Casi podía decirme que valió la pena porque descubrimos cosas. Porque estamos más cerca de detener lo que sea que esté pasando. Ella tragó saliva. Lo siguiente dolió más que las palabras sobre monstruos. Pero luego vi esas fotos, susurró. El miércoles transcurrió una calma absoluta. El pulso de Enid rugió en sus oídos. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la tienda de tarjetas?, preguntó en voz baja. ¿Cuándo te pregunté si estabas enamorada de él? Los ojos de Wednesday parpadearon, solo una vez. Sí, dijo.
Dijiste que no lo eras, continuó Enid. Dijiste que no lo querías así. Dijiste que no intentarías interponerte entre nosotras. Que no eras, su voz se torció al pronunciar la palabra, una amenaza. Te dije, dijo Wednesday, que no estaba interesada en tener una relación romántica con él. Enid se rió una vez, sin humor. Bien, dijo ella. Entonces, explica las fotos, miércoles. Ella no lo gritó. Eso casi lo empeoró. Los dedos del miércoles se curvaron contra su falda. A Enid se le cortó la respiración. Las imágenes volvieron a aparecer ante sus ojos, lo quisiera o no. Había una cámara en esa habitación del hospital, dijo. En el techo, en la pared o en cualquier agujero espeluznante donde la metió tu nuevo acosador. Lo vieron dormir. Nos vieron dormir. Te vieron a ti. Su voz tembló más fuerte. Te vieron besarlo. El silencio en la habitación se volvió muy agudo. En la frente, dijo Enid. Vale. De acuerdo. Casi muere. Tienes derecho a que te importe si tu amigo vive. Le ardían los ojos. Pero no fue solo eso. Ahora ella miraba directamente a Wednesday, con la visión borrosa y negándose a apartar la mirada. Te tomaron fotos besándolo en la boca, dijo. Mientras estaba inconsciente. Mientras yo dormía a su lado en esa cama. Mientras todos pensaban que solo estabas, sentado leyendo. Ella escuchó su propia voz quebrarse pero no pudo detenerla. ¿Tienes idea de lo que se siente?, preguntó, abrir una caja en la casa de un extraño y ver a tu mejor amiga besándose con tu novio en secreto? La garganta de Wednesday se movió. Por un instante, algo desnudo y feo cruzó su rostro. Culpa, autodesprecio, algo para lo que no tenía palabras. Luego desapareció, sepultado. No me besé con él, dijo con frialdad. Estaba inconsciente. No hubo, eso no lo mejora, espetó Enid. Lo empeora. Al menos si estuviera despierto podría decirle, bueno, vale, ambos la cagaron. Solo eras tú. Tú, eligiendo un momento donde nadie te viera y pensando que eso significaba que no contaba. Se secó los ojos con la palma de la mano, furiosa por las lágrimas. Confié en ti, dijo. Te lo confié. Te hablé de nosotros, dejé que lo involucraras en tu misterio, me interpuse entre tú y media escuela cuando intentaron culparte de todo. Te creí cuando dijiste que no intentarías quitármelo. La voz de Wednesday salió más baja de lo que Enid esperaba. No intentaba quitártelo. Enid la miró fijamente. ¿Y entonces qué hacías?, preguntó. Porque desde donde estoy, parece que te estabas llevando algo que me dijiste que ni siquiera querías. Algo que creía que era nuestro. La palabra parecía frágil y estúpida, pero era cierta. Ella y Naruto, desordenados, ruidosos y suaves, eran lo único normal que había logrado construir allí. Lo único que no era una misión, una profecía ni un recuento de cadáveres. No sabía, dijo. Lo de esos besos. Lo de lo que sea que te pase por la cabeza. Y ahora sí. Porque un psicópata metió una cámara en su habitación y capturó lo único que no querías que nadie viera. Su voz bajó, áspera y áspera. Me he estado destrozando intentando no sentir celos de lo unidos que son, dijo. Me decía que estaba loca. Que me habías dicho que no te interesaba. Que esas miradas y esos pequeños momentos no significaban nada. Y esta noche me doy cuenta de que, de hecho, sí que significaban algo. Significaban lo suficiente como para que rompieras tu promesa en cuanto creíste que no te veía. Los dedos de Wednesday se clavaron en sus palmas. Pequeñas medialunas blancas se veían donde sus uñas se clavaban en su piel. Empezó, pero se detuvo. Las palabras se le atascaban. Las disculpas no eran su idioma. Enid dejó escapar un suspiro tembloroso. Te amo, dijo de repente. La confesión golpeó el aire entre ellos con un golpe seco. Eres mi mejor amigo. Te amo tanto que siento que se me van a romper las costillas algunos días. Y lo amo. Y ambos me están matando. Señaló con impotencia el tablero de visión, la cama, toda la pequeña vida que habían construido en esa habitación. Le mentí por ti esta noche, dijo. Me puse frente a otro monstruo por ti. Vi cómo destrozaban a un chico porque estaba con nosotros por ti. Y luego llegué a casa y recordé que mientras él yacía en esa cama, con la garganta cosida, tú le dabas besos a escondidas y me decías que no lo harías. La cremallera de la maleta relucía a la luz de la lámpara. Enid la agarró y cerró la tapa de un tirón. Luchó contra ella. Ella la obligó. No puedo quedarme aquí, dijo. No con todo eso colgando sobre la cama entre nosotros. No mientras sigas mintiéndonos a él, a mí y a ti mismo. La voz del miércoles, cuando llegó, era pequeña y dura al mismo tiempo. ¿Qué le vas a decir?, preguntó ella. Enid se quedó congelada.
Esa era la pregunta, ¿no? ¿Que algún acosador tenía fotos de él inconsciente y vulnerable? ¿Que su mejor amigo lo había besado a escondidas? ¿Que su novia lo había visto y no sabía qué hacer con ellas? Su pecho se apretó. No lo sé, dijo con sinceridad. Se merece la verdad. Sobre la mansión. Sobre la caja de música. Sobre todo. Pero si se lo digo ahora, pensará que le he ocultado esto a propósito. Que solo soy una persona más que le miente. Levantó la maleta de la cama. Su peso le dolía los hombros. Sé que no puedo seguir fingiendo que todo está bien, dijo. Contigo. Con nosotros. Ella logró respirar una vez más sin quebrarse. Cuando estés listo para dejar de tratarlo como un accesorio en tu historia, dijo en voz baja, y a mí como, sentimientos colaterales, ya sabes dónde estoy. Hasta entonces, necesito estar en un lugar donde pueda respirar. Ella se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo con la mano en el pomo. ¿Y el miércoles? Añadió sin mirar atrás. La próxima vez que decidas romper una promesa que me hiciste, al menos ten el valor de hacerlo donde no haya una cámara oculta. Las palabras temblaron, pero aterrizaron. El pasillo exterior estaba más frío que la habitación. Las ruedas de la maleta traqueteaban sobre la madera vieja mientras se alejaba. Detrás de ella, Wednesday permanecía inmóvil bajo la luz rosa de la lámpara, con el tablero de visión y la mitad vacía de la habitación mirándola fijamente. La Polaroid de la pared reflejaba la luz. 3 figuras, apretadas, seguían riendo como si nada hubiera pasado todavía. El miércoles no se movió durante mucho tiempo después de que la puerta se cerró. El clic fue pequeño. Definitivo. Las ruedas de la maleta de Enid se desvanecieron por el pasillo. El silencio volvió a invadir la habitación, llenando todos los lugares donde solía estar el ruido de Enid. Su lado de la habitación parecía incorrecto. La cama seguía siendo un derroche de color. Almohadas por todas partes. Un suéter tirado sobre el pie de cama. Un calcetín arcoíris medio colgando del cajón donde Enid había empacado demasiado rápido. Pero el hueco en forma de maleta que había en el colchón bien podría haber sido un cráter. Los dedos de Wednesday se desenroscaron lentamente de donde se habían clavado en sus palmas. Pequeñas hendiduras en forma de media luna marcaban la piel. Las observó desvanecerse, fascinada por cómo el cuerpo borraba la evidencia. Ojalá la mente fuese tan eficiente. Las imágenes de la caja de música se asentaron en su cráneo con una claridad fotográfica. No se desdibujaban en los bordes como a veces ocurría con sus visiones. Eran precisas. Enmarcadas. Iluminadas. Naruto con esa bata de hospital demasiado grande. Sábanas blancas. Vía intravenosa. Vendaje en la garganta. Ella. Inclinada sobre él. En el primero, su boca presionada contra su frente, con el cabello cubriendo casi toda su cara. Él tenía los ojos cerrados, la expresión flácida por el agotamiento provocado por las drogas. En el segundo, su mano se apretó de nuevo a pesar de ella misma. En el segundo caso, no había negación plausible. No cabían términos como afecto amistoso o impulso inofensivo. Su mano sobre su pecho. Sus ojos cerrados. Su boca sobre la de él. Sin testigos. Excepto que había habido uno. Una cámara oculta. Un observador en la pared. Un desconocido con una caja de música y una obsesión que ahora sabía más verdad sobre ella que la mayoría de su familia. Y ahora Enid también lo hizo. Wednesday cruzó la habitación en automático, con las botas en silencio sobre la alfombra. Se detuvo frente al tablero de visión. La Polaroid de la Copa Poe le sonrió. Naruto en el centro, abrazándolos a ambos con naturalidad. Enid, inclinada a su lado, riendo. Wednesday, al otro lado, como siempre, rígido pero presente. Nunca le había gustado la foto. Demasiado brillante. Demasiado expuesta. Enid lo había clavado de todos modos. Reclamó el pequeño rectángulo de alegría capturada como prueba. Mira, fuiste feliz una vez, te guste o no. El miércoles lo miró fijamente y trató de relacionar ese momento congelado con la habitación que acababa de atravesar. La voz de Enid resonó. Lo prometiste. Explica las fotos. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? Ella lo hizo. Había visto los viejos expedientes de su padre. Los que guardaba al fondo de su escritorio cuando creía que nadie lo veía. Víctimas captadas en un momento íntimo por lentes que ni siquiera sabían que existían. Amantes. Desconocidos. Familias. Ojos entrecerrados, bocas suaves, manos entrelazadas. Había algo singularmente obsceno en ello. No la intimidad en sí, sino el robo de la misma. La forma en que un observador invisible podía convertir algo tierno en evidencia.
Ella siempre había asumido que si alguna vez se encontraba del lado de la cámara, sería por algo glorioso. Un asesinato. Un plan perfectamente ejecutado. Quizás el momento en que finalmente clavó una espada en el corazón de Joseph Crackstone y sonrió para que conste. No esto. No, suavidad. Ni un beso, se dijo a sí misma que no contaba porque él estaba inconsciente y ella nunca iba a admitirlo ante nadie cuya opinión importara. Ella se había mentido a sí misma primero. Enid simplemente había llegado tarde a la revelación. El miércoles se apartó del tablero. La habitación parecía desequilibrada. Una mitad abarrotada de color, desorden y el eco del corazón salvaje de Enid. La otra mitad, pulcra y precisa, y de repente, ligeramente, patética. Se sentó en la cama, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Aún llevaba el abrigo puesto. Tenía suciedad en un puño de la mansión. Debería haber estado pensando en las puertas. Sobre el altar. Sobre el patrón de Ide. Sobre el alcalde tirado en la calle, sobre la visión de Godi, sobre las promesas petulantes y podridas de Crackstone. En cambio, lo único que podía ver era el rostro de Enid cuando dijo, los amo y ustedes dos me están matando. Emocionalmente dramatizado, por supuesto. Pero no inexacto. El miércoles cerró los ojos por un momento. Cuando Enid le preguntó, en la tienda de cartas, si estaba enamorada de Naruto, hizo lo más lógico. Mintió. No porque fuera cierto o falso. Porque la verdad era incómoda. Innecesaria. Distraía. Admitir cualquier cosa, en voz alta, a plena luz del día, con un testigo, lo habría hecho real. Habría añadido variables a una ecuación ya de por sí complicada. Profecía, monstruo, asesinato, madre. Así que lo negó. Le dijo a Enid que no le interesaba. Se dijo a sí misma que lo que le agarraba la garganta cada vez que Naruto corría hacia el peligro era irritación, nada más. Ella no lo había besado en secreto en ese momento. Eso vino después. La primera había sido una prueba. Así lo había formulado en su cabeza. Una hipótesis. Si le digo que cierre los ojos y cruzo esta línea, ¿cambiará el mundo? ¿Lo hará yo? ¿Lo hará él? Él le había devuelto el beso. Completamente despierto. Demasiado despierto. El recuerdo aún vivía bajo su piel como una leve quemadura eléctrica. Los del hospital habían sido otra cosa. Ni táctica. Ni rebelión. Ni siquiera curiosidad. Lo había hecho porque él estaba vivo cuando no debería haberlo estado. Porque su pulso era un tambor bajo su palma y su respiración se entrecortaba cuando ella se acercaba demasiado, y la idea de no notarlo le resultaba intolerable. Se había dicho a sí misma que era inofensivo. Que él nunca lo sabría. Que Enid nunca lo sabría. Que su debilidad era catalogar, diseccionar y, finalmente, fijarlo en la página donde no pudiera hacerle daño a nadie. Entonces la caja de música se abrió y Enid la vio. El miércoles exhaló lentamente. Podía sentir los contornos de una confesión formándose en su lengua, indeseada como un himno. Mentí. Lo besé. Más de una vez. Me dije a mí misma que no era nada y que estaba equivocada. Podía imaginarse diciéndolo. A Enid. A Naruto. También podía imaginarse lo que haría. Naruto, ya deshilachado, ya lamentando la pérdida de sus clones y el peso de la adoración al héroe, no necesitaba otra revelación de que alguien le había quitado algo mientras dormía. Enid, que ya temblaba bajo la triple tensión de la culpa, el miedo y el amor, no necesitaba otra fractura en sus cimientos. El miércoles sabía, clínica y precisamente, que había actuado mal. Ella no veía cómo decírselo ahora podría mejorar las cosas. La confesión podría aliviar su conciencia. No sanaría la de Enid. No le cosería la garganta a Naruto. Simplemente transferiría parte del peso de su pecho al de ellos. Las matemáticas no justificaban la medida. Ella abrió los ojos. Sobre el escritorio, la página de su máquina de escribir aún estaba medio enrollada. La última línea visible sobre el rollo. Te amo, seguida de una coma solitaria. Las manos de víbora alrededor del cuello de su asistente. Sangre. Traición. Devoción. La escena se había estancado allí hacía horas, atascada en esas tres palabras que se negaba a pronunciar. Enid las tenía. Naruto las tenía. Incluso Tornilla había logrado decirlas, por retorcida que fuera su versión. El miércoles solo había logrado escribirlas en boca de otra persona. Se quedó mirando las palabras un buen rato, luego extendió la mano y arrancó la página con un movimiento suave. Las teclas tintinearon. El carro se sacudió. Dobló el papel una vez, bruscamente, y lo deslizó debajo de una pila de borradores. No borrado. No desaparecido. Oculto.
Como los besos. Como la promesa que había roto. Como el hecho de que, al verse ante la evidencia de su propia hipocresía, había elegido el silencio en lugar de la disculpa. Por ahora. Se quedó de pie, quitándose el abrigo y colgándolo con precisión mecánica. Sus movimientos parecían distantes, como si se viera en una de esas fotos de vigilancia. Una serie de poses, sin contexto. Enid le había preguntado, amarga y brillante, qué le iba a decir a Naruto. El sheriff le prohibiría acercarse a Tyler. Weems le haría una señal de expulsión. La escuela entraría en confinamiento. La lista de cosas que no podía hacer crecía. No añadiría más peligro a la ya precaria sensación de seguridad de Naruto. Todavía no. Necesitaba sanar. Necesitaba dormir sin imaginarse monstruos en las paredes y cámaras sobre su cama. Necesitaba una persona menos que lo utilizara como pieza de su tablero. Si eso significaba que tenía que cargar sola con esa fealdad particular, la acusación de Enid, las fotos, el recuerdo de su boca debajo de la de ella, que así fuera. Volvió a sentarse en el borde de la cama. La habitación zumbaba silenciosamente a su alrededor. Al otro lado, la lámpara de Enid seguía encendida, proyectando una luz rosada sobre las almohadas vacías. Podría ir tras ella. Podría llamar a la puerta de Yoko. Podría quedarse ahí en el pasillo y luchar por lo que habían construido entre ellas. Dos chicas en extremos opuestos del espectro, que de alguna manera se elegían una y otra vez. En cambio, ella se quedó donde estaba. Escuchó la respiración del edificio. La leve, casi imaginaria, sensación de Naruto en algún lugar del patio, un pulso brillante y tenaz que se negaba a apagarse solo porque ella lo había lastimado sin su conocimiento. Tenía una profecía que resolver. Un ide que desenmascarar. Un fanático resucitado que detener. Ella también tenía una mejor amiga que acababa de dejar su vida y un chico al que había marcado con su boca y sobre el que había mentido. Ambas verdades estaban en su pecho, pesadas e incompatibles. El miércoles juntó las manos sobre su regazo y, por una vez, admitió, no en voz alta, no donde alguien pudiera oír, sino en la privacidad de su propio cráneo, que no tenía idea de cómo solucionar nada de eso. Así que eligió lo que sabía hacer. Buscó su libreta en lugar del teléfono. Buscó el tablero del asesinato en su cabeza en lugar de la disculpa en su garganta. Buscó Crackstone, pistas y patrones en lugar del desastre que había causado en esta habitación. Naruto aún no quería saber nada de la mansión. Ni de la caja de música. Ni de las fotos. Solo sabría que Enid se había mudado y que Wednesday, como siempre, guardaba secretos. No fue justo, era, a su manera retorcida, una protección. Primero Crackstone, murmuró en la habitación vacía. Luego, todo lo demás. Su voz no tembló. Sus manos sí. Naruto sabía que algo andaba mal antes de que su teléfono vibrara. El dormitorio estaba demasiado silencioso. No la calma agradable, como la de Ken roncando por el pasillo, sino la hueca. La risa de Enid no se filtraba por debajo de la puerta desde Ophelia Hall. El extraño y brillante nódulo de ella que se había acostumbrado a sentir en el borde de su consciencia, parpadeó. Su teléfono se iluminó en la mesita de noche. Enid, ¿nos vemos? Enid, ya, Enid, en el patio junto a la estatua del lobo. Sintió un vuelco en el estómago. Se quedó mirando los mensajes durante un segundo más de lo debido, luego se metió los pies en sus zapatos y se fue. Hacía tanto frío afuera que su aliento salía en pequeños fantasmas blancos. Las luces cuádruples proyectaban largas sombras desde el lobo de piedra en el centro, con los dientes al descubierto. Enid ya estaba allí, sentada en el borde inferior del pedestal. Su maleta estaba erguida junto a su rodilla, con el asa hacia arriba, como esperando a que la reclamara. No la miraba. Ella miraba fijamente al suelo, con los hombros encorvados dentro de su chaqueta. «Oye», dijo. Su voz todavía sonaba áspera. La palabra raspó el vendaje que le cubría la garganta. Su cabeza se levantó de golpe. Durante medio segundo, lo miró fijamente. Luego se bajó del pedestal, cruzó el hueco y se dirigió directamente hacia él. El impacto le arrancó un gruñido. Sus costillas se quejaron. Su cuello se tensó. Naruto emitió un sonido ahogado y la atrapó por reflejo, rodeándola con sus brazos mientras ella hundía el rostro en su pecho. Murmuró automáticamente, levantando una mano para acunar la parte posterior de su cabeza. Ella no aflojó su agarre. Sus dedos se apretaron en su sudadera, aferrándose como si temiera que desapareciera si la soltaba. Podía sentir el temblor que le recorría los hombros, la forma en que su respiración se entrecortaba contra su esternón. No eran sollozos, solo las consecuencias. Naruto cerró los ojos.
De cerca, el nuevo sentido a medio formar en el que su poder se estaba convirtiendo zumbaba con fuerza. Enid no era solo un bulto brillante en el borde de su consciencia. Era una llamarada que ardía justo bajo sus palmas. Apoyó la barbilla ligeramente en su cabello, cuidando el ángulo para no tirarse de la garganta. Sintió frío en los dedos y los brazos. No se movió. Él no preguntó nada, al principio no. Se quedaron allí tanto tiempo que le empezó a doler la espalda por estar medio encorvado a su alrededor. Seguía sin moverse. Finalmente, su respiración se estabilizó. El temblor disminuyó. Lo siento, murmuró ella contra su sudadera. Solo, necesitaba esto. Puedes quedarte con la sudadera entera, dijo en voz baja. De todas formas, te quiere más que a mí. Soltó un bufido que podría haber sido una risa. Luego se soltó. El aire que pasaba entre ellos era demasiado frío y demasiado rápido. Solo entonces vio realmente la maleta. No era un bolso de lona. No era un bolso de viaje. Una maleta. ¿Te vas?, preguntó, asintiendo porque era más fácil que mirarla a la cara. Nunca más, dijo rápidamente. Solo, señaló a Ophelia Hall con la barbilla. La habitación. Contigo viviendo prácticamente ahí. Con todo. Intentó sonreír. Le salió débilmente. Guau. Sabía que me había acaparado tu cama, pero no pensé que fuera tan grave. No, dijo en voz baja. Por favor. Todavía no puedo bromear sobre esto. Eso mató cualquier remontada que pudiera tener. Metió las manos en los bolsillos. Pensé que ibas a quedarte con Yoko esta noche, dijo. Ken dijo que le escribiste. Sí, dijo ella. Solo, levantó un hombro. Lo dejó caer. Necesitaba verte primero. Esa suele ser mi línea, dijo, intentando conseguir luz sin éxito. Parecía que iba a derrumbarse si él la presionaba, así que no lo hizo. ¿Me estás viendo?, dijo en cambio, más suavemente. Sí, dijo ella. Ese es el problema. Frunció el ceño. No, te mentí, espetó, como si no se hubiera quitado la venda de encima, ya que nunca lo haría. Naruto parpadeó. Sobre la noche de chicas, dijo. Cuando todavía estabas vendada, gruñona y fingiendo que estabas bien. Te dije que Wednesday y yo íbamos a usar mascarillas, ver telebasura e ignorar el mundo. Me enviaste 15 fotos de palomitas de maíz, dijo lentamente. Sí, dijo ella, torciendo la boca. Nosotros no hicimos eso. Él esperó. Nos escapamos, dijo. Pasamos el toque de queda. Salimos del campus. Wednesday tenía una pista. Sobre el monstruo. Sobre los asesinatos. Sobre todo. Sus dedos se apretaron en el asa de la maleta. Tyler condujo. Encontramos algunas cosas. Pasaron cosas malas. Hubo heridos. Escuchó las palabras, pero se deslizaron por los bordes de algo más. Y no me lo dijiste, dijo. Te acababan de coser la garganta 2 veces, dijo. El miércoles pensé que si no lo sabías, no intentarías venir. No te encontrarías con otras garras solo porque oíste a alguien gritar. Él tragó saliva. El vendaje tiró. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué te pareció? Ella lo miró directamente a los ojos, sin inmutarse por una vez. Pensé que tenía razón, dijo Enid. Pensé que si mentirte te salvaba de otra ambulancia, podría vivir con ello. Lo dejó reposar por un momento. He tolerado muchas cosas, continuó, con las palabras aceleradas, que probablemente no debería. El casi morir. La lucha. La sangre. O sea, me gusta. No. Pero eres tú. Te lanzas de cabeza al peligro y le das un puñetazo en la cara. Eso es parte del paquete. Yo lo firmé. Su boca tembló. Se mordió el labio con tanta fuerza que lo dejó blanco. Lo que no firmé, dijo, es lo que sea que esté sucediendo entre tú y Wednesday, algo en lo que yo siempre estoy en medio. Eso golpeó diferente. Naruto sintió que sus hombros se tensaban. Enid, no me enoja que seas valiente, insistió. Ni violento. Ni imprudente. O sea, lo soy, pero no es por eso que estoy aquí con una maleta. Me enoja que cada vez que pasa algo grave, sean tú y ella. Ella te llama, te arrastra, tú mientes por ella, yo miento por ti, y en algún momento de ahí en adelante empiezo a sentirme un extra en mi propia relación. Abrió la boca. La volvió a cerrar. Se rió, breve y agudamente. Le pregunté, ¿sabes? Dijo. En la tienda de tarjetas. Le pregunté si estaba enamorada de ti. Me dijo que no, dijo Enid. Me dijo que no había nada de eso. Que solo eras su cuchillo favorito o lo que fuera. Y le creí. Me retorcí como un nudo para no sentir celos.
Me dije que solo eras tú siendo tú, ella siendo ella y yo estando loca. Ella bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a levantarlas. Y entonces vi algo que me dejó muy claro que no estoy loca, dijo. Que tiene sentimientos que no admite. Que actúa según ellos cuando cree que nadie la ve. Que hay toda una capa en ustedes dos de la que yo no formo parte. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. ¿Qué viste? Preguntó. Apretó la mandíbula. Por un instante, pensó que lo diría. Sobre la mansión, la caja de música, las fotos brillantes de una cama de hospital que no recordaba. Ella se lo tragó. No importa, mintió. Ahora no. Lo que importa es que no puedo ignorarlo. No puedo volver a fingir que tú y Wednesday son solo un duro asesino platónico al que no tengo por qué temer. Él respiró hondo. El aire frío le quemó los pulmones. Me encanta que tengas gente, dijo. Dios, quería eso para ti. Cuando llegaste aquí, eras una masa de ruido, clones y habitaciones de hotel vacías, y ahora tienes una compañera de piso que mataría por ti, una profesora que de verdad se preocupa y un Adams que apuñalaría a cualquiera que intentara hacerte daño. Su voz se suavizó y luego se quebró. Pero no puedo ser la chica que se interpone entre ustedes y ella y finge que no duele, susurró. No puedo sentarme en mi cama escuchándolo susurrar sobre pistas, cadáveres y profecías y sentirme como una estrella invitada en sus vidas. El estómago de Naruto se retorció. No es tu culpa, dijo. Yo nunca, lo sé, interrumpió ella. No lo hiciste a propósito. Ella tampoco. Pero sigue pasando. Ella respiró temblorosamente. Sigo mintiéndome, dijo Enid. Sobre cuánto me molesta que te aleje de mí. Sobre cómo me siento al saber que le cuentas cosas que no me cuentas. Sobre cómo me siento cuando entro en una habitación y veo cómo se miran después de casi morir. Sus manos dejaron el asa de la maleta y volvieron a subir hasta su pecho, sus dedos se extendieron sobre su sudadera con capucha como si estuviera tratando de fijar las palabras en su lugar. No te pido que elijas, dijo. Entre yo y yo. No es justo, no ganaría y no quiero saber qué dirías. De todos modos se estremeció. Te pido un respiro, dijo finalmente. De ser tu novia. De intentar fingir que me siento cómoda estando entre ustedes dos. De sentir que me preparo constantemente para el día en que te des cuenta de que perteneces a su historia, no a la mía. Las palabras cayeron bajas y pesadas. Para que quede constancia, dijo con voz ronca, yo tampoco firmé para aparecer en su historia. Lo sé, dijo. Eso podría ser lo peor. Se quedaron allí un momento, las luces cuádruples zumbando y el lobo de piedra observando. Naruto pensó en Tornille en el invernadero, con voz suave y cortante. Destruyes todo lo que demuestra que no estás solo. Corta los lazos. Deja que Wednesday te mire fijamente en la espalda en lugar de estar a tu lado. Y Jiraiya, años después, dice, tu poder cambia cuando cambia tu verdad interior. Cuando se lo digas en voz alta a la persona adecuada, lo entenderás. Había asumido que se refería al miércoles. Profecías. Visiones. Drama de los Adams. Al mirar a Enid ahora, sus ojos corridos por el rímel, sus estúpidas mangas a rayas, sus manos temblando sobre su corazón, esa suposición parecía endeble. No quiero un respiro, dijo. Las palabras le rasparon al salir. No, quiero menos de ti. Lo sé, susurró. Yo tampoco. Ella tragó saliva con fuerza. Pero si sigo así, mientras tú y Wednesday orbitan alrededor y yo finjo no darme cuenta, voy a empezar a odiarlos a ambos, dijo. Y de verdad que no quiero saber cómo se ve eso. Sus pulgares frotaron pequeños círculos contra su pecho, casi distraídamente, como si le estuviera agradeciendo y disculpándose al mismo tiempo. No es que yo elija no amarte, dijo. Es que yo elija no ahogarme en ello. A Naruto le ardía la garganta. No eran los puntos. Enid, dijo. Yo, te amo, soltó ella. Él se calló. Sus ojos brillaban ahora, pero ella los mantuvo fijos en los de él, firmes. Te amo, repitió, más despacio. Te amé cuando eras el chico nuevo y raro que me dejaba hablar sin parar y no salía corriendo cuando lo abrazaba demasiado fuerte. Te amé cuando sangrabas en la hierba y creía que te iba a ver morir. Te amo ahora, sin clones, con la garganta reventada y todas tus aristas afiladas y estúpidas. Sus dedos se curvaron con más fuerza dentro de su sudadera. Y te amaré mañana, dijo con voz temblorosa pero segura. Y al día siguiente. Y cuando seas viejo y estés gruñón y gritándoles a los niños que se vayan del jardín. Te amaré cuando seas valiente y cuando tengas miedo y cuando aún no sepas quién eres. Ella tomó una bocanada de aire que la estremeció hasta el fondo. No porque puedas hacer 100 copias de ti mismo, dijo.
No porque salves gente. No porque estés en la profecía del miércoles. Porque eres tú. Su garganta se balanceó. Porque eres Uzumaki Naruto. Algo en su pecho se movió. Ni una fractura. Ni una ruptura limpia. Más bien como una articulación trabada que finalmente, dolorosamente, encaja en su lugar. El mundo se agudizó. El frío en sus mejillas. La aspereza de sus mangas tejidas bajo sus manos. El zumbido de las luces del patio. Más lejos, Nevermore respiraba. Tuberías, pasos, alguien riendo 3 pisos más arriba. Y los que había estado fingiendo no sentir, tirando al límite de su consciencia. Kent, en algún lugar de su habitación, paseándose. Wednesday, un punto de presión tenso e inmóvil arriba. Tornillo cálido y cuidadoso en el invernadero. Y Enid, aquí mismo, ardiendo. Había sentido fragmentos de esto antes. Momentos en los que la presencia de su gente presionaba su mente. Ahora era como si alguien hubiera aumentado el brillo y le hubiera dicho, mira. Este es a quien estás atado. Enid abrió la boca para seguir hablando, pero se detuvo. Algo cambió. Lo sintió antes de verlo. Se le erizó el vello de la nuca, y todos sus instintos de lobo se activaron. El aire a su alrededor se volvió diferente, como la caída de presión antes de una tormenta. Por un instante, tuvo la extraña sensación de estar en el centro exacto de un estanque mientras ondas invisibles emanaban de Naruto en todas direcciones, tocando cosas que ella no podía ver. Suspiró ella. Su rostro cambió. Al principio fue sutil, un toque de color que floreció en sus pómulos, justo al lado de sus ojos. Un naranja suave y cálido se filtraba por su piel, a juego con el tono que ella había usado para maquillarlo en el hospital, como broma. Solo que esta vez no eran polvos. Se asentaban en su piel como si le pertenecieran, como si hubieran estado esperando. Las sombras alrededor de sus ojos se intensificaron, oscureciéndose en las comisuras, haciendo que sus pestañas lucieran más definidas y su mirada más definida. Sus iris, ya brillantes, adquirieron un nuevo tono. El amarillo se transformó en azul, tornándolos de un tono más oscuro y fundido que casi brillaba bajo las luces cuádruples. «¡Guau!», susurró Enid, con los ojos muy abiertos. Naruto parpadeó, como si sintiera el cambio pero no pudiera identificarlo. El mundo se había vuelto muy claro para él. Hilos de conciencia zumbaban en los confines de su mente, cada persona que le importaba era una atracción distintiva en la oscuridad. La voz petulante de Jiraiya surgió de mi memoria. Cuando lo dices en voz alta a la persona adecuada, hará clic. Nunca fue miércoles Adams, siempre fue Enid Sinclair,